Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo del Caledonia Podcast. Para la Asociación Ornitológica de Costa Rica y para el Comité Educativo en específico, es un honor poder compartir con ustedes una segunda temporada para poder hablar de temas interesantes, temas divertidos, temas de aprendizaje, en el que podamos todos compartir como la gran comunidad pajarera que somos. En esta ocasión tenemos la compañía de una persona que nos va a venir a nutrir muchísimo en un área bastante específica y sobre un ave bastante particular que puedo apostar que ustedes conocen, que es el jigüiro. Porque sí, vamos a hablar del por qué el jigüiro es el ave nacional de Costa Rica. Sin más preámbulo, les presento a nuestro invitado especial, Antonio, bienvenido. Hola, hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien y agradecido por la invitación, poder participar y aportar en lo que puedo sobre el conocimiento de esta ave y el simbolismo y todo el contexto sociohistórico, económico, político, cultural que al final y al cabo encierra y engloba la declaratoria que se da en los años 70. Claro, claro. Y de hecho, empecemos más bien para que nos cuentes un poco, pues, quién sos, por qué estás acá, por qué vamos a hablar de Jimiro. Claro. Bueno, como ya lo decía Diego, mi nombre es Antonio Hidalgo Torres. Soy historiador, profesor en la Universidad de Costa Rica, en la sede del Atlántico, específicamente en el recinto de Turrialba. También soy docente en el programa de licenciatura en docencia de la Universidad Estatal a Distancia. Ahí ya tenemos tiempillo de estar laborando y además tengo otro tiempo asignado en el Ministerio de Educación, específicamente en el programa de Bachillerato Internacional en el Liceo de COT, en el cual imparto algunas asignaturas, entre ellas Teoría del Conocimiento y Estudios Sociales, específicamente para los estudiantes del Bachillerato Internacional. Entonces, bueno, espero poder aportar desde mi conocimiento, que definitivamente, como le decía Diego, es un reto total este tema que me asignaron y que pues vamos a aportar un poquito porque pensar en un ave y en un ave nacional, un símbolo nacional, en una dimensión política, social, económica, pues hay que rebuscar en las fuentes definitivamente para poder encontrarle el sentido. Y como le planteaba Diego, al final y al cabo, lo que les voy a proponer son hipótesis explicativas de cómo entender el jigüirro. Son perfectamente debatibles, perfectamente cuestionables, pero es un intento de explicar históricamente la declaratoria de este animal. Ujú. Hombre, eso es súper excelente. Y de hecho, pues, tal vez antes de empezar de lleno con este tema que se las trae, que ya estoy Ah, ansioso por llegar ahí, lo que quería preguntarte es si recuerdas cuándo fue la primera vez que viste un yigüiro, que vos digas, ese es un yigüiro y esa es como el ave nacional. no. Es muy curioso porque he estado recordando y, digamos, el jigüirro como tal, en mi casa, al lado de arriba de mi casa, hay un gran potrero que antes inclusive tenía árboles de poró y todo. Este, y pues el ave, el jigüirro como tal, siempre andaba, ¿verdad? En esos árboles y en el patio y todo. Pero no, o sea, no tenía siquiera noción de que era el jigüiro, ¿verdad? Va a ser hasta, yo pienso que entrando la etapa de colegio, séptimo, octavo, que me recuerdo que le pregunté a mi mamá que cómo se llamaba esa ave y ella me dice, pero ese es el jigüiro. Yo, ¿cómo que ese es el jigüiro? Yo me lo imaginaba de otra manera, ¿verdad? Me lo imaginaba como más grande, yo no sé qué cosas, pero en realidad ese es como el momento. No puedo precisar el momento exacto, pero sé que anda entre esos inicios de la etapa de secundaria, que me recuerdo, estábamos en la cocina y le hago la pregunta a mi mamá, porque son aves que siempre estaban en el patio y, claro, me sale con que es el jigüiro, yo quedé así como, wow, pero me lo imaginaba como más grande, porque en realidad son pequeñitos, ¿verdad? Entonces, claro, es curioso porque ya al final y al cabo,
es parte de ese imaginario de que un símbolo tiene que ser algo magnífico, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos imaginamos el símbolo nacional? Y cuando me doy cuenta que es algo chiquitito y que está por todos lados, yo, ah, ok. Entonces ya se resignifica inclusive para uno mismo la noción de en este caso, de un símbolo nacional. Pero sí, puedo decir que fue esa como mi experiencia de acercamiento al Jigüiro. Nombre súper interesante. Para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, el Jigüirro, que es el nombre popular o el nombre vernáculo que tenemos para la ave nacional de Costa Rica, es el mirlo pardo, también conocido por el nombre científico como Turdus gragi. Y pues es un ave que es bastante común en Costa Rica. De hecho, prácticamente puede estar desde elevaciones bajas hasta tierras altas, 1500, 2600 metros, en una gran, enorme variedad de ecosistemas, pero curiosamente está más en zonas abiertas, como explicaba también Antonio, y que lo vio en un potrero grande, es porque tiene como ese tipo de preferencia por esos potreros arbolados, y también pues es un ave que se encuentra también bastante cercana a la urbanización, por eso tal vez estamos muchos familiarizados con ella. Y bueno, para hablarles un poquito más de esta especie del jiguiro, pertenece a una familia que se llama Túride, en la que están como todos los zorzales, los mirlos, todo, bueno, antes se llamaban también los robin, y que son aves que pues tienen un aspecto bastante discreto, bastante humilde, con colores opacos, la gran mayoría de ellas, pero con un canto muy melodioso. ¿Y por qué? Eso aplica como la regla de los pájaros principales. Si es descolorido, canta muy lindo. Y si es muy lindo, va a tener un canto muy sencillo, porque es su forma de atraer a la hembra como tal, una de sus dos estrategias. En el caso del jiguiro, pues este sí tiene un canto que es bastante melodioso, bastante significativo también para la parte cultural, que eso también lo podemos hablar un poquito más adelante, pero pues un color terroso. De hecho, su nombre en inglés es Clay Color Thrush, por eso mismo, por ese color tan discreto. Y pues algo que tal vez podemos dar un toque ahorita es hablar de cuándo se escoge el jiguiro como ave nacional. Porque al menos sé que tanto vos como yo, pues desde que nacimos ya estaba el jiguiro como ave nacional, y no fue algo que tal vez nos hayamos cuestionado o que logramos vivir ese acontecimiento. Nuestros papás, desde luego, sí, y la audiencia que lleva más años en el pajareo, pues van tal vez revivir ese momento en el que se escoge el ave nacional de Costa Rica, pero tal vez, Antonio, si me cuentas, ¿cuándo es que realmente se escoge el jiguiro como ave nacional? Sí. Esta es una declaratoria que se hace el 3 de enero de 1977 en la administración, ya en los últimos años de la administración de Daniel Oduber. Es interesante porque es planteada por un diputado que es Deseado Barbosa y por un poeta ramonense que se llama Eliseo Gamboa, que también fue diputado. Eh, y es muy interesante si uno pues busca el proyecto de declaratoria de esta ave, porque las justificaciones que se dan giran en torno a, eh, en primer lugar, como a la desaparición de esos espacios rurales, de esos espacios del campo, frente a una impronta en apariencia de modernización económica, de transformaciones del espacio que se están dando por caminos, por carreteras, y eso va a ir justificando, según la declaratoria, este, pues el hecho de que se escoja al jigüiro, ¿verdad? Por ser podríamos pensar que un elemento de la fauna cotidiana, si se quiere así, un elemento de la fauna cotidiana que se está viendo amenazado. Y esto es muy interesante porque cuando pensamos en los símbolos nacionales, sobre todo pensando en aquellos que son de flora y fauna, siempre existe en el fondo como ese elemento de que tiende a estar en peligro, sea en peligro simbólico, en peligro cultural, en peligro propiamente de, podríamos decirlo, ecológico, ¿verdad? Entonces, es interesante porque se va a retomar
uno de estos, digamos, uno de estos elementos que está en peligro y va a ser este elemento lo que va a justificar. Sin embargo, empiezan dentro de la declaratoria a aflorar otros elementos más de carácter simbólico, eh, que son, por ejemplo, el hecho de que eh, tiende a representar la igualdad del costarricense, que es muy interesante porque dentro de la historiografía costarricense es un periodo en el cual se está planteando y al mismo tiempo cuestionando una explicación de la historia costarricense que es la democracia rural, planteada por Carlos Monge Alfaro. Entonces, ahí es muy interesante porque entonces vemos cómo un discurso que es meramente académico impacta también, podríamos, y esto es una hipótesis, o sea, impacta en el planteamiento, en este caso, o en la justificación de la selección de un ave nacional, ¿verdad? Y también esta ave, aparte de representar pues la igualdad del costarricense, representa la sencillez del campesinado y muy vinculado al campesino propiamente, que va a ser a partir de la década de los 30 del siglo XX, que esta figura del campesino, bueno, inclusive ya de los 20 y de los 30, la figura del campesino empieza a posicionarse como referente de identidad nacional frente, por ejemplo, a lo que se está dando en otros espacios latinoamericanos, donde es la figura de las poblaciones indígenas, indígenas del pasado glorioso, pensar en los mexicas, pensar en los incas, pero Costa Rica, en esa visión de blanquitud, de blanqueamiento de la población, no podía colocar a las poblaciones indígenas o afro como referentes de identidad. Entonces va y lo busca en el campo. Entonces el campesino se coloca. Entonces vemos que el Jigwirro tiende a referenciarnos todos estos elementos que tanto a nivel académico, pensando en este componente de la democracia rural, como a nivel de los referentes de identidad que se empiezan a construir y sobre todo lo vemos reflejado en la pintura tradicional del paisaje costarricense, esa casa campesina, ese espacio boscoso, sin humanos, que ya eso da mucho que decir, lo va revelando. Entonces, sí, podríamos pensar eso en relación a la declaratoria. Y aún así, también hay que acotar que me resulta muy interesante cómo la declaratoria como tal no contiene las justificaciones. Porque vos revisas la ley 6031, que es la declaratoria, es una ley súper pequeña. Y lo único que dice es, el yigüirro se declara como ave nacional. Se sanciona a quienes realicen cacería o maten este tipo de aves, ¿verdad? Pero no más. Sí, creo que sigue otro párrafo, otro artículo. Son tres artículos y se hace la emisión, las firmas y demás, pero no hay justificaciones propiamente en la ley. Eso a mí me parece muy interesante de por qué no aparecen ahí. Pero el proyecto de declaración sí contiene, que es planteado por estos señores Gamboa y Barbosa, sí plantea una serie de elementos más interpretativos, simbólicos, que intentan justificar al jigüirro como ave nacional y que eso pues me parece a mí bastante interesante. Hombre, mencionas dos puntos que pues llaman bastante la atención. El primero es que, desde luego, yo no lo había analizado desde la perspectiva de que todo empieza con una necesidad de proteger de esto que está en peligro, desde un punto de vista más de perder un pedacito de identidad o de perder esta cotidianidad o la parte también ecológica, porque siempre me había centrado un poco más en que la justificación iba hacia la igualdad, hacia esta necesidad que pues después de la guerra civil, de unificar a lo que es Costa Rica, después de la ideología socialista democrática, en lo que se buscaba más bien era como de nuevo el costarricense como el pacífico, como el trabajador, y yo sentí que iba más por ahí. De hecho, popularmente se dice que el jigüiro pues es aquel que canta tanto en la puerta del rico como del pobre, ¿no? Y que Ah, está en todas las provincias, entonces que lo vas a conocer. Me encanta también como
muestras la imagen también de asociamiento con la parte del campesino, porque bioculturalmente están estrechamente relacionados. En el canto del jigwirro es aquel que avisa cuando viene la época de las lluvias y puedo sembrar y va a haber bonanza. También esa melancolía de cuando llegan los primeros trinos del jigwirro y Claro. ya todo el mundo espera las gotas de la lluvia y pues todo eso al final como que esos dos elementos se empiezan a funcionar y pues ya casi que cuando contamos esta anécdota ya casi que van los dos de una, digamos, no hay forma como de separarlos Claro. por esa relación del jigüiro, la lluvia es Y, el campesino y hasta el y, y, nombre. y- Ajá. total. Y es muy interesante el hecho de que en torno a la figura del campesino, existe toda una fauna simbólica que se le asocia a él. O sea, aquí tenemos el jigüirro, que me parece que es quizás un elemento ya de la segunda mitad del siglo XX que se va articulando, pues la declaratoria obviamente lo va a consolidar, pero si nosotros nos ponemos a revisar en documentos de los años 30, el elemento o el animal que se le vincula directamente al campesino va a ser el buey, ¿verdad? Y que tiene que ver con esa pasividad, que tiene que ver con esa tranquilidad, con esa, en apariencia, ecuanimidad, pero lo que desde una perspectiva quizás crítica, y también lo podríamos hacer en analogía con el jigwirro, es el hecho de que no representan amenaza para los poderes políticos. ¿Verdad? Porque en el caso del buey ya está capado, como dicen, ¿verdad? O sea, ya no va, no es un toro y por lo tanto ya no tiene esa energía, ese ímpetu. En el caso del jigüirro, es un ave pequeña, es un ave que sí es común, es pasiva, es pacífica, pero entonces a nivel político no representa ninguna amenaza. Entonces ya hay un también hasta cierto punto, esta es una lectura muy crítica, ¿verdad? Desde una perspectiva muy crítica, pero ya no entonces no existiría en el campesinado este, esa necesidad de oposición política y es lo que se busca a través inclusive de todas estas discursividades simbólicas, imaginar a un campesinado, a una población que se vincule con estos referentes de identidad y que asuman para sí las características que están teniendo estas figuras. Entonces, bueno, el jigwirro sí es tranquilo, es ordenado si se quiere, sigue en el campo, sigue su rutina, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que se espera entonces, pues, de una masa campesina, ¿verdad? Wow, no lo había visto así. Y de hecho lo que me venía a la cabeza es cómo funcionaría en otros países que lo que más bien su simbolismo es más bélico. Una Claro, águila poderosa que claro. representa en algunos casos su fuerza aérea, en otros casos pues esa necesidad de imposición y pues bastante interesante, porque de hecho pues hay como una tendencia al menos regional cuando escogen sus aves nacionales a hacer o algo muy bello el quetzal guatemalteco, el toro bos, que es este momoto lindísimo, o el ave también nacional, que es la misma especie, para Nicaragua, con ese montón de colores, representación de la diversidad cultural como tal, y pues, o las águilas, tanto el águila arpía en Panamá como el águila dorada en México, o el águila calva en Estados Unidos, pues se da como esa connotación de que fueran como esos dos, pero vemos que al menos en Costa Rica pareciera que es esa singularidad. Y algo que quería preguntarte es cuándo realmente el yigüiro empieza a figurar en Costa Rica como un símbolo nacional. Porque, pues, te lo mencionaba antes de la grabación, en 1979 sale una moneda conmemorativa ya con un nido con tres pichoncitos de Jigüiro en conmemoración del Año Internacional del Niño, pero ya estaba consolidada esa imagen del Jigüiro, apenas escasos 2 años de la declaratoria, o Verás que, bueno, eso sería un tema que requeriría investigación propiamente para poder establecerlo. A mí lo que me sorprendió es que para justamente esta entrevista, este podcast, me puse a revisar periódicos, ¿verdad? De los días posteriores a la declaratoria
y no es un tema que aflore dentro dentro de estos medios de comunicación. Y eso me llamó mucho la atención porque al ser un elemento simbólico de la nacionalidad, en este caso de la figura del costarricense, etcétera, ¿por qué no aflora necesariamente en los medios de comunicación? Obviamente, bueno, en la Gaceta sí va a aparecer porque es donde se emiten todos estos documentos oficiales y demás, pero por ejemplo, en periódicos como La República, que son importantes para la época, este tema no se ve, no aparece como una noticia del momento. Entonces, pues parece habría que revisar si, como vos lo decís, para, digamos, si ya aparece 2 años después una moneda con este simbolismo, este, pues ya se ha apropiado. Lo que a mí me resulta interesante y viéndolo desde, inclusive desde este momento propiamente contemporáneo, 2022, es si realmente hay una apropiación del elemento del jigwirro. Porque yo personalmente, bueno, yo en algunos colegios también he dado cívica de octavo. Y en cívica de octavo se ve todo el tema de la identidad nacional y los símbolos nacionales. Y es muy curioso que cuando uno les pregunta de primera entrada a los estudiantes cuáles son los símbolos nacionales, el jigwirro ni siquiera pasa por la imagen de ellos. Pasa la carreta, pasa el café, curiosamente, pues obviamente el escudo, la bandera, la guaria morada, pero el jigwirro es una figura que muy contados estudiantes lo mencionan. Y la pregunta entonces aquí es, ¿cuánta apropiación real existe de un símbolo como el jigwirro? Porque yo aquí lo pondría, más bien ese sería un punto de partida para una investigación. Porque la realidad es que, o sea, por ahorita yo diría, bueno, eh, no hay mucha apropiación. Yo creería que, por ejemplo, en ustedes como especialistas de aves, obviamente el jigwirro tiene una connotación muy importante, pero para todo el conjunto social de costarricenses, el jigwirro tiene el mismo significado, tiene el mismo valor, le simboliza lo mismo. em, ¿Lo consideran como símbolo nacional o es hasta que le dicen que es un símbolo nacional que se apropian de él? ¿Verdad? Entonces, es muy interesante, o sea, esa apropiación ya es de por sí un gran tema de estudio para poder saber el impacto real que ha tenido el jigwirro en la nacionalidad, en esa construcción de la nacionalidad costarricense. Porque yo te digo, vos ves una carreta, una figura, una mitad de carreta en Nueva York y de inmediato desde Costa Rica. Pero pone un jigwirro allá, ponerlo allá en las calles de Nueva York. ¿Será que el tico se identifica? En- Probablemente ni lo identifica, porque Además, sí, sí. porque una anécdota muy divertida que se me acaba de venir a la mente cuando mencionabas esto de qué significa realmente para la núcleo de Ajá. población general, es que, bueno, un café, que no vamos a decir el nombre para no quemarlo, pues cuando se celebra el Día Nacional, el Día Nacional del Jigwirro, que se celebra el 16 de diciembre, colocan Ujú. toda una alegoría y todo un pose lindísimo con un ave que no es Jigwirro. Ay, bueno. Entonces, y suena como algo muy fantástico, pero en realidad es algo que ocurre mucho. No, bueno, con tucanes, con lapas que no son de Costa Rica, y qué decir ni con ranas, ni con todos los animalitos pequeñitos que a veces cuesta identificar, pasa mucho. Pero es algo muy curioso que pase con el chigüirro, que se supone que pues debería de más prestigio, más que estar dentro de un sistema formal de educación, este, habla también bastante y sin duda es una observación bastante importante. Y aquí habría que pensar también, por ejemplo, en cómo quizás el costarricense ha encontrado en otras aves sí un referente de identidad. Pensémoslo en el tucán. Y en el tucán por el uso que se le dio dentro de un billete. Y usted le llamaba un tucán, dame un tucán.
esto cuesta un tucán. Entonces, la figura tucán empieza a resonar en la cabeza y se instala entonces en la mentalidad colectiva del costarricense y entonces puede tender a un referente identitario. O, por ejemplo, eh, el sonido del águila por imperial. También es hasta cierto punto un referente de identidad y es un ave, ¿verdad? O sea, de una u otra manera. Entonces aquí es muy interesante cómo también habría que salirse para entender los referentes de identidad, habría que salirse de la lógica oficialista y pasarnos a cómo, si lo queremos llamar así, desde las culturas populares, existen apropiaciones de otras aves como referentes de identidad de la gente. Yo aquí diría el tucán, el águila, por estos dos elementos que se han usado mucho, ¿verdad? Y que resuenan, porque en la cotidianidad están presentes, porque la pregunta es si en la cotidianidad del costarricense actual el yigüirro forma parte de ese diario vivir. Y si no, entonces, de ahí, ¿qué simbolismo o qué apropiación va a tener del ave? Correcto. Y de hecho eso me lleva a una pregunta que entonces, ¿cómo funciona el tema de escoger? Pues un simbolismo o un elemento patrio para ir poco a poco incorporándolo a esa idiosincrasia, al ser Ah, costarricense. Porque, pues vos lo decías, al menos el águila de imperial, para lo que nos escucha, es el gavilán colirrojo, el right-tailed hawk, gavilán de tierras altas en Costa Rica, que no se parece en nada a la figura que podemos ver en esas bebidas espirituosas, pero entonces el escoger el dinero como vino a aportar a la idiosincrasia, porque pues ya lo hablamos de que representa ese simbolismo, viene con este tema de la igualdad, de todo este componente de tratar de eh, no forzar, sino poder asociar al campesinado con el tema del labriego sencillo, que de hecho lo mencionaba muchas veces, hasta vacilando y molestando entre pajareros, pasa un chigüiro volando y decimos, ahí va un labriego sencillo, o ahí va un tico. Que son partes como de también ir asociando esta parte más cultural pues dentro de la misma observación de aves. Y pues, entonces por ahí va la pregunta, que cómo es que funciona un elemento de estos. Obviamente está intencionado para ser parte del costarricense, pero viene de una lógica de que así queremos que se identifiquen con esto, está relacionado directamente con otros elementos, patrios o como, no sé si me expliqué bien. Es muy interesante, sí, sí. Es muy interesante en este momento pensar algunas ideas sobre esta pregunta que me estás planteando, ¿verdad? Porque yo creo que requeriríamos un proceso de investigación, o por lo menos un proyecto de investigación que nos lo financien para poder llegar a conclusiones mucho más certeras. Pero aquí podemos lanzar una serie de hipótesis. A ver, ¿cómo se escoge? En primer lugar, hay que pensarlo en quiénes lo están escogiendo. Es un diputado, es un poeta, entonces hay una especie de romanticismo detrás de esta elección que tiene que ver con esa añoranza de un país agrícola, de un país campesino, de un país que no se ve amenazado por un proceso industrializador. Y aquí tiene que ver todo el contexto histórico. ¿Por qué? Porque a partir de los años, de la segunda mitad del siglo XX, los años 50 específicamente, y los 60 y 70, estamos en medio de un modelo económico que es el modelo de sustitución de importaciones. Esto lo que busca es un proceso industrializador o un proceso modernizador de las economías que dejen de lado la predominancia agroexportadora y por lo tanto agropecuaria y que busquen orientarse hacia esos procesos de modernización económica que implica la industrialización, que implica la maquinaria, etcétera, etcétera. Esto va a traer aparejado algo muy interesante, que son procesos
muy grandes de urbanización, por lo tanto, los espacios rurales, los espacios como potreros y demás empiezan a desaparecer, sobre todo en el Valle Central de Costa Rica, y además, como se mencionaba en en el proyecto de declaratoria, proyectos de, proyectos de carreteras tan importantes como la Interamericana empiezan a atravesar los espacios agrícolas, los espacios que se usaban para actividades agropecuarias, y entonces esto empieza a verse como una amenaza al campo. ¿Verdad? Entonces, frente a esa situación, por eso te decía, se ve como un elemento que va a reivindicar una posible amenaza. Entonces, ante esta amenaza del campo que se está viendo, se reivindica digamos en este caso, el yigüirro como un ave que por lo tanto se está viendo amenazada porque si su espacio habitacional tradicional son los potreros, es el campo, es el espacio del campesino, entonces se está viendo amenazado. Ahora, hay algo también interesante acá. Eh, Junto a todo este proceso de modernización, hay otro proceso económico que también se está dando, que viene desde finales del siglo XIX, que es todo el auge del turismo. Y entonces tiene que ver con, eh, con el resguardo de espacios naturales. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, desde los años 40, 50 ya empiezan las áreas de conservación o las áreas silvestres a resguardarse en el caso costarricense. Y esto me llama a mí mucho la atención y lo planteo sobre todo como una hipótesis de cómo todo este vuelco hacia un turismo más ecológico o más ligado al ambiente también se va a ver manifestado en la aparición de símbolos nacionales que están vinculados a la flora y a la fauna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tiene que ver, bueno, la guaria morada tiene otro contexto de por qué aparece como símbolo nacional, tiene que ver más como con un concurso de flores que se dio en Argentina y que Costa Rica no sabía ni qué poner, entonces escoge la guaria. Pero ahí tenemos el caso del venado cola blanca, tenemos el caso inclusive del árbol de Guanacaste, tenemos el caso, bueno, del jigüirro, tenemos el caso del manatí y tenemos ahora, muy interesante, el caso del oso perezoso, ¿verdad? Que inclusive si vos ves, todos los elementos de fauna son muy, o sea, si lo vemos desde un punto crítico, son muy pasivos en el sentido de cómo también pensar al costarricense y que tiene todo una lógica muy política, ¿verdad? O sea, es muy político esto, o sea, ¿qué le vamos a dar de referentes de identidad a las poblaciones? Ahora, aquí lo interesante es que, bueno, en el caso del oso perezoso, ha tenido un marketing increíble. Y que si vos lo ves en los aeropuertos, o sea, ha sido un boom, porque entonces vos ves a todos los niños que vienen del extranjero y salen con un peluche de oso perezoso. El jigwirro en ese sentido, pues no ha tenido como el mismo impacto económico porque además obedece a otro contexto social. Pero aquí lo interesante es ponerse a reflexionar si estos símbolos nacionales, sobre todo anteriores a la década de los 80, porque ya con los 80, el caso de la carreta y otros, tienen como si se quiere, un pegue a nivel social. Pero ¿qué pasa con los anteriores? Bueno, la Guardia Morada, ¿por qué ha funcionado? Porque a nivel inclusive de representaciones musicales aparece mucho. Entonces, hay música sobre la Guardia Morada, etcétera. Dentro de la música folclórica son muy escasas las obras que mencionan al jigüirro. Si no me equivoco, bueno, la que vos mencionabas de Lencho Salazar, pero también otra que se llama
a Lotico, si no me equivoco, hace mención, pero así es una mención. O sea, no es una canción dedicada a, sino es una mención a. Entonces, es muy interesante cómo, aunque es un elemento oficial, la misma oficialidad no le ha dado, pues, digamos, el uso político, porque hay un uso político de los símbolos. Entonces, no ha habido un uso político certero que lo posicione dentro del imaginario del costarricense. O sea, yo creo que por eso reitero lo que hace un rato mencionábamos. Para algunos sí representa el jigüirro, pero para otros, y yo podría suponer, hipotetizar que para la mayoría, el jigüirro no representa mayor cuestión para sí mismo, o sea, no me representa o no nos representa como sociedad. Y esto tiene que ver porque ha habido una muy escueta o quizás mal uso político del símbolo, ¿verdad? Entonces, bueno, en las mismas escuelas vos ves representado, por ejemplo, en un caso tan particular como los faroles, vos ves la carreta, vos ves la guaria morada, vos ves la bandera, ves el escudo, pero con mucha suerte, un jigüirro, con mucha suerte, pero no hay representación. Y probablemente porque el papá sea pajarero o algo así. Seguramente, Sí, seguramente que sí. sí, muy, muy interesante por lo que mencionas, porque de hecho también quería introducir también otra pregunta para poder enlazar un poco los temas, que será así en otros países, por ejemplo, en países donde realmente el ave pues tiene otro contexto, pues escogida tal vez con otro necesidad o tal vez con otra intencionalidad, como puede ser, no sé, un simbolismo de poder o ya sea un simbolismo de belleza o de riqueza tal vez, tanto cultural como natural. Entonces, si tuviéramos que hablarte, ¿cuáles podrían ser como las diferenciaciones que tiene el jigüiro, nuestra ave nacional, de otras aves nacionales? Porque te puedo contar algunos ejemplos bastante concretos. Estados Unidos, México, Panamá tienen águilas, gran parte de los países suramericanos tienen al cóndor andino, ¿no? Con todo este simbolismo de lo cultural, de lo autóctono, de lo propio. Y pues ya seguimos con otros países como Belice, que tiene al tucán de pico iris, ¿no? Que es un simbolismo de belleza, es uno de los, también de los países que escogieron su ave nacional más tardíamente en la región. Y pues también tenemos a lo que son los momotos, tanto en El Salvador como en Nicaragua. Tenemos la lapa roja, que es un caso bastante particular en Honduras, que es más que todo un compromiso ambiental como tal de la zona forestal grande que ellos tienen. Y pues pareciera más bien que el jigüiro se distancia un poco de esta tónica, ¿no? Entonces podríamos decir que pues el significado o el transmitir una idea de igualdad es ese elemento diferenciador del jigüiro. Yo creo que tiene que ver más que con la igualdad, con la sencillez. O sea, el labriego sencillo, el simple campesino, el campesino de pata pelada, como dice, ¿verdad? O sea, mostrar esa sencillez que algunos claramente han criticado esto más bien como un acto de mediocridad, o sea, como más bien seleccionar el jigüirro, que poco en comparación con otras aves nacionales más potentes, más impresionantes en términos estéticos, este, esto lo que significa es un poco de mediocridad de la sociedad costarricense. Esas son también algunas de las interpretaciones que he escuchado en relación a esta situación, pero es muy interesante, o sea, en definitiva, son representaciones de ideas, de pensamientos y de usos políticos que se le van a dar al símbolo. ¿Por qué? Porque evidentemente, bueno, en el caso de los Estados Unidos, de México y de quizás en este caso de Panamá y también de los países andinos, la imponencia del ave puede estar, y eso ya es pues una posible interpretación simbólica, está más asociado a la figura del poder. O sea,
¿Quién tiene el poder? O sea, el Estado como un ente garante del orden, de la estructura de una sociedad. Aunque en el caso mexicano y en el caso andino, ambas son también referencias a cuestiones más indígenas, ¿verdad? En el caso del cóndor, que ya aparece dentro de las iconografías andinas, y en el caso del águila que se está comiendo a la serpiente, en el caso mexicano, eso es una representación que ya aparece desde las poblaciones olmecas. Es toda una iconografía y una mitología que está de fondo. ¿Verdad? Entonces, bueno, en el caso de ellos, en el caso de las otras aves, que son más por la cuestión estética, aunque me llama mucho la atención y no lo conocía, el hecho de Honduras con ese compromiso ambiental, bueno, ya ahí existen pues de otras intenciones o otros usos políticos del ave. En el caso costarricense, existe un uso político. Y el uso político es el de reivindicar a un campesino o reivindicar a una población que es igualitica, que es sencilla, que es homogénea. Y al final y al cabo, esto es muy revelador también de una sociedad que se asume igualitica y poco da cabida a las diferencias, porque ese es un problema del costarricense, ¿verdad? O de la población costarricense, que frente al elemento diferente empieza a hacerlo a un lado, porque tenemos instalado dentro de este referentes de identidad esas nociones de igualdad, de homogeneidad, pero esto son cuestiones que vienen ya desde el siglo XIX. Y eso es muy curioso. Y tiene que ver con esas explicaciones que yo te mencionaba de la democracia rural de Carlos Monge Alfaro, que justamente decía, no, es que Costa Rica siempre había sido campesina, siempre había sido rural en la época colonial. ¿Qué pasa? Entonces, son explicaciones, según Carlos Monge Alfaro. Entonces, ¿qué pasó con el siglo XIX? Ah, vino la oligarquía cafetalera y sencillamente desarmó esa democracia rural. Entonces, el proyecto socialdemócrata, justamente de los años 50, 60 y 70, era reivindicar esa democracia rural, que era propia del costarricense de la época colonial. Pero esto es un discurso y es una explicación posible y es una forma de entender y de encauzar la lógica y también la referencialidad del costarricense. Entonces aquí lo interesante es que estos dos sujetos, Deseado Barbosa y Eliseo Gamboa, de una u otra manera, toman esa noción de la igualdad, justifican el Yigüirro o la declaratoria del Yigüirro a partir de ese elemento de igualdad, eh, pero este, de igualdad y de sencillez, porque aquí lo interesante es que la igualdad no está en las poblaciones ricas, sino que la igualdad está dada por la sencillez, por la humildad, pero eso de una u otra manera es también un, digamos, un uso político, una intencionalidad política, ¿verdad? En tanto eh, deja, deja de lado a estos sectores económicamente más poderosos y dice, no, es que el costarricense o la población costarricense no tiene diferencias sociales, pero o sea, nos ponemos a revisar todas estas décadas y sencillamente encontramos diferencias sociales por todos lados. Desigualdad social y desigualdad social ahora bueno, a finales del siglo XX y principios del XXI. Entonces, también yo creo que ahí puede existir una hipótesis de por qué no existe una apropiación del símbolo yigüirro. Porque en realidad el costarricense y las generaciones contemporáneas se asumen iguales, todos somos iguales, o más bien hay una reivindicación de la diferencia, de la diferenciación cultural, de la diferenciación étnica, de la diferenciación sexual. Y entonces por eso no funciona el símbolo yigüiro. No Wow. sé. Sí, eso fue
bastante profundo y bastante interesante porque pues me lleva a una pregunta que es si 2022, con todo lo que hemos estado viviendo, con todas estas nuevas tendencias, ¿verdad? Tuviéramos que escoger un ave nacional, pues, ¿cuál sería? Pero antes de ir a esa pregunta, que se las trae, porque pues tenemos 929 especies a la fecha que grabamos este podcast, y pues escoger de ahí, si pues puede haber disputa por dos o tres, ahora por 920 y tantas, vamos a pasar con nuestro video artístico. En este caso, pues es una gran alegría presentar a un cantante, músico y amigo muy querido que se llama John Ramírez de la zona de Alajuela. Él nos va a reinterpretar una canción bastante linda, bastante popular, que se llama Estampas de Abril y Mayo, y pues abro el espacio para que él nos comparta de este espacio artístico. Espero sea de su agrado. Se oye un canto quejumbroso por el agua suplicando, es un yigüirro trinando desde un higuerón frondoso. Mi alma se llena de gozo, ese trinar escuchando, el trueno se oye anunciando ese gotear venturoso. Sobre el surco sudodoso que sediento está esperando, sobre el surco sudodoso que sediento está esperando. Ya se ven los campesinos recogiendo sus aperos, cuando escuchan esos trinos, presienten los aguaceros. Va cayendo el aguacero como si fuera cantando, en el surco los renuevos ya se van desesperezando. Cruzan relámpago el cielo y el yigüirro va callando. Cruza relámpago el cielo y el yigüirro va callando. Se oye un canto quejumbroso por el agua suplicando, es un yigüirro trinando desde un higuerón frondoso. Muchas gracias a John por esa increíble interpretación. Sin duda, el jigüirro, las aves, la naturaleza, pues toman un contexto aún más rico cuando pueden fusionarse con elementos, expresiones artísticas y culturales. Muchísimas gracias, John. Bueno, teníamos una pregunta bastante interesante antes de irnos al bloque artístico. Ya vimos un poco, hicimos un bagaje bastante interesante por el siglo pasado, pero si tuviéramos entonces, demos de cuenta que no hay ave nacional en Costa Rica y resulta que pues hay una presión popular por escoger una. Y tuviéramos que pues discernir cuál especie podría ser. Este, ¿Qué elementos consideras que pesarían más actualmente? Elementos de sostenibilidad, como puede ser todo este discurso de la Costa Rica que se vende como un modelo a nivel mundial de conservación,
podría funcionar también un elemento que sea más dedicar o mostrar la belleza de Costa Rica como una oportunidad para incentivar el turismo rural y que puedas pues ser, o reforzar, mejor dicho, ese motor económico que ahorita representa esta actividad de servicio en el país, o tendría que ver más con el tema de la conservación, tal vez algún ave que en este momento se encuentre en peligro y pues se abogue por escogerla para poder destinar fondos. ¿Cuál crees que calaría más o tal vez alguno que no haya mencionado? Ujú. Yo pensaría que aquí, digamos, algunos elementos que podrían justificar la selección de un ave tienen que ver, en primer lugar, por ese discurso verde, ese discurso ecológico que intenta asumir Costa Rica, ¿verdad? Porque lo está intentando, no sé si lo estará logrando, eso lo tendremos que ver dentro de unos años. Eh, Le está funcionando a nivel internacional, porque evidentemente en términos turísticos esto representa pues un peso muy importante dentro de la economía. Entonces, un primer elemento tiene que ver con ese factor ecológico. Y yo pensaría específicamente quizás un ave que tenga relación con esas cadenas ecológicas de la relación entre las especies, especies de flora, especies de fauna. Entonces, un ave que permita esa interconexión en las diferentes cadenas de, no sé, cadenas bióticas. Yo no sé si exactamente se dice así, Sí, pero una eh, especie de bandera que pueda agrupar, correcto, 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 exacto. Todo un ecosistema, por ejemplo. El otro elemento que sí me parece que debería de estar ahí presente, tiene que ser un ave que represente la diferencia. No como el jigüirro, que representa la igualdad o la homogeneidad, sino la diferencia en el sentido de que de las diferencias culturales, en el sentido de las diferencias de los sujetos, pero que al mismo tiempo conforman una comunidad. Entonces, esto, no me imagino todavía un ave. eh, Tengo una en mente que específicamente es el colibrí. ¿Verdad? A mí me llama mucho la atención la figura del colibrí, aunque es curioso, digamos, a nivel de tamaño igual es pequeña, pero por lo menos yo lo considero así en términos, en términos ecológicos. Creo que tiene un impacto muy importante en todos los procesos de polinización y en todos los procesos de reproducción de flora. Entonces creo que tiene un rol muy, muy importante. Y además, en términos también históricos, el colibrí siempre ha sido asociado a ese mensajero de los dioses, ¿verdad? Es un ave que comunica la tierra y el cielo. Entonces, también, no sé, en términos simbólicos, podría usarse, o sea, a mí me remite el colibrí, pero sencillamente es algo muy, o sea, por ahorita muy vago de decir que sea, ¿verdad? Pero es como lo que yo pensaría. No conozco de muchas aves, así que no podría decir que tengo un catálogo de 100 aves para escoger en mi haber, en mi saber, pero yo pensaría que sobre todo los elementos que justificarían un ave tienen que ver con el elemento ecológico, el elemento ambiental y el elemento de la diversidad cultural del costarricense, que no es solo una cuestión de diferencias entre grupos sociales o entre grupos étnicos distintos, sino es una diferencia en tanto las generaciones actuales buscan de una u otra manera reivindicarse cada sujeto como un mundo en sí mismo, como una unidad que se puede diferenciar, que forma parte de una comunidad, pero que es diferente. Entonces, tal vez un ave que funcione desde esa perspectiva podría tener mayor apropiación dentro de la sociedad costarricense. Hombre, súper interesante porque estaba tratando, mientras mencionabas el colibrí, de pensar en algún país que tuviera un colibrí como ave nacional. Hasta el momento no se me viene ninguno. Bueno,
los colibríes son exclusivos del continente americano, pues tendríamos que pensar, pero hasta el momento pues no recuerdo ninguno, pues si en su momento me recordaré, se los vamos a dejar aquí abajo de alguno, pero sí hay varios turdos, digamos, varios zorzales que sí son aves nacionales. Por ejemplo, hay tres fuera del de Costa Rica, del Turdus grayi, que uno lo tiene en Turquía, que en inglés se llama Red Wing, o Turdus lianus, y otro lo tiene Brasil, que este es más reciente. Brasil hizo una reelección de su ave nacional porque estaba teniendo problemas con la primera, más que todo porque la gente pues se identificaba mucho y las quería tener en casa, y pues eso hizo un declive también de la población. El actual es también un turdo, un zorzal colorado, y el otro es una especie bastante particular, pero tiene, si no me equivoco, Suecia, que es el Turdus merula, el Common Blackbird. Al menos ya hay cuatro, mientras que pues colibrí todavía no se me viene ninguno a la cabeza. En Costa Rica tenemos aproximadamente 53 especies de colibrís, Anda. y uno muy interesante que es endémico, es decir, solo se encuentra en territorio costarricense, es el colibrí de manglar, Amasilla bucardi. Y es uno que en este momento se encuentra en declive, porque pues es un colibrí que se especializó muchísimo en un ecosistema en particular, que son los manglares del Pacífico, y pues todos sabemos que con urbanización, cambio climático, pues es un ecosistema bastante vulnerable. Entonces decliva el ecosistema, inmediatamente pues hay repercusiones sobre esta especie como tal. Podría ser un elemento que tras de ser único, Costa Rica como tal, que tiene también pues ese elemento de que necesita ser protegido, lo que hablábamos también al inicio, Claro. y podría ser un candidato. Y de hecho a varias personas todavía les he escuchado un poco también como esa idea de poder llevar este colibrí también hacia el conocimiento de la población general. Tal vez ese pueda ser un medio, pero hay otros, por ejemplo, pensando también a nivel turístico, que Costa Rica, pues, gran parte de su economía es de Ujú. este tipo de servicio. Pues podríamos pensar en una lapa roja, una lapa verde, que también es una lapa que por muchos años estuvo en peligro. Pensar en alguno de sus tucanes también podría ser algo que podrían ser seleccionados. O hay otras aves bastante particulares, como por ejemplo el pinzón cafetalero. El Mm. pinzón cafetalero, pues es un semillero que es endémico, es decir, también solo se encuentra en territorio costarricense, muy asociado más que todo a lo interno del país, a la GAM y algunos sectores de Ujú. Occidente, y pues que también está, pues no oficialmente, pero sí con observaciones personales de muchas personas, se nota que está en declive por el tema de que está muy asociado al cafetal, el cafetal viejo, el cafetal que pues ya es sombreado y todo, y pues muchos de esos cafetales o desaparecen para café nuevo, que ese sería Ujú. como uno de los mejores casos, o simplemente desaparecen porque el uso de suela cambia. Claro. Entonces, y es algo que se puede ver en la capital y en zonas de Heredia, en las zonas de San Pedro, se pueden ver, y es una ave bastante linda también y muy popular. O sea, atrae muchas personas de todo el mundo para que vengan a Costa Rica. Esos pueden ser algunos de los candidatos, y pues más bien las personas que nos están escuchando, pues escriban en comentarios qué candidato pondrían ustedes, porque pues así como hay diversidad de especies, pues hay diversidad de pensamiento, de lógicas, y pues la realidad es que el jigüiro es el ave nacional en este momento, pero pues no sabemos qué pueda cambiar, más en un contexto que es meramente político como tal. Ujú. Y alguna pregunta que tenía para vos es, y como parte de una reflexión en este mes patrio, es qué importancia o qué valor tienen estos símbolos patrios naturales para los costarricenses o para una nación como tal. Claro. Yo creo que, bueno, hay varias formas de entender el por qué un elemento natural es símbolo nacional. Y yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro y reflexionar en torno a esto es que somos, los seres humanos, somos una especie que vive en una naturaleza. Y como tal, estamos siempre en relación con el contexto natural y necesitamos de él y dependemos de él. Porque
tendemos siempre, o sea, es una tendencia del pensamiento occidental justamente a esa noción depredadora de la naturaleza. Y yo creo que uno de los primeros elementos de, de los símbolos nacionales, naturales, sea de flora, sea de fauna, es que vivimos en relación con ellos. Vivimos siempre vinculándonos con todas estas otras especies y de las cuales no podemos solo ser o ser depredadores de ellas. Entonces yo creo que el hecho de esa reflexión que nos pueda llevar el pensar que vivimos en un mismo planeta con estas especies es un elemento importante de por qué tener en este caso, un ave nacional como el yigüirro como símbolo nacional. Esa relación con la naturaleza. Lo otro es, bueno, en términos simbólicos, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos encontrar de elemento referencial en estas figuras, en estas especies, en esta ave, específicamente del yigüirro? Ok, sabemos, o sea, sabemos que puede haber un uso político, quizás poco, poco agradable, como el hecho de pensar de que sí es representar a un campesino eh, pasivo que poco interviene en la esfera política, pero entonces, ¿cómo lo podemos resignificar? ¿Cómo podemos darle vuelta a que sí, o sea, ¿por qué perder ese elemento de lo pacífico? O sea, creo que es un elemento que como costarricenses debemos de encauzar de una mejor manera. ¿En qué sentido? En que sí podemos ser una sociedad perfectamente pacífica, pero sí o sí beligerante en términos políticos, beligerante en términos de luchas sociales, beligerante en términos de compromisos ambientales también. Entonces, que esta resignificación del yigüirro, esa resignificación que pueda dársele de una manera inclusive hasta un poco cínica, podamos verla de otra forma y entonces encauzar esa resignificación. Pero esto implica que exista una apropiación certera del símbolo por parte de la población. Y yo creo que eso parte en un primer momento desde, podríamos pensar que desde las familias, pero sí o sí desde los espacios institucionales más formales de educación, como es claramente la escuela o el colegio. Pero el problema es cuando se cae en estas instituciones en una discursividad muy simplista y hasta caricaturesca del mismo símbolo, que eso es lo que entonces distorsiona la imagen y lo que hace que poca validez tenga, porque la pregunta es cómo le explican los maestros a los niños qué significa el jigwiro. Ah, que nada más significa el ave, un ave cantora o o la igualdad, pero ¿en qué sentido la igualdad? O sea, yo creo que cómo explicamos es uno de los retos para que tenga valor el hecho de un ave nacional dentro del imaginario de la identidad costarricense. Entonces, son estos elementos los que yo pondría en valor, o sea, es importante la relación, o sea, tener conciencia de nuestra relación humano-naturaleza. O sea, no porque estemos en igualdad, sino porque los humanos estamos dentro de la naturaleza y sin ella sencillamente no habitamos, no vivimos, no sobrevivimos. Entonces, esa relación es importante, número uno. Y número dos, por toda la carga simbólica, eh, pero resignificada. O sea, no partiendo de esos quizás principios a veces muy simplistas y poco certeros, sino más bien resignificándola, apropiándonos cada uno de ese símbolo, de ese signo, eh, y usándolo también políticamente nosotros desde nuestra individualidad y desde nuestra colectividad. Entonces yo creo que ese es el valor que un ave puede tener, un símbolo puede tener,
porque también empodera, ¿verdad? Y se aprende del simbolismo que tiene este elemento. Claro, claro, súper valioso lo que acabas de comentar y pues siento que tanto a mí como a la audiencia pues nos lleva a reflexionar en este mes patrio. Realmente Claro. pues ponemos un montón de faroles, ponemos un montón de símbolos, pero realmente qué están significando para nosotros. Eso pues es algo que nos va a llevar a reflexionar. Ujú. Y pues antes de pasar con unas últimas palabras, que ha sido un podcast súper enriquecedor, por eso es que también necesitamos partir de la interdisciplinaridad para poder comprender estos temas. Muchas veces, pues, observar aves es lindísimo, es un hobby que te atrapa, pero también siempre es bueno detenernos a pensar un poquito más allá del porqué de las cosas y pues estamos súper agradecidos con vos. Y antes de las últimas palabras, vamos a pasar a ver las noticias pajareras del mes de septiembre. Noticias pajareras de Celedonia Podcast. Recordamos la revista Celedonia, que es la revista científica oficial de la Asociación Ornitológica Costarricense. Allí puedes realizar consulta de artículos científicos o bien publicar las investigaciones que se han realizado en torno al mundo de las aves. También recordamos que se aproxima el periodo de recepción de documentos para aplicar por la beca Alexander Scotch, donde se puede dar hasta $1,000 para una investigación aplicada conforme a los objetivos de la asociación y el mundo de las aves. Además, ya se encuentra la lista oficial de aves de Costa Rica 2022-2023 actualizada y se puede consultar en su versión online o bien descargarla en PDF desde la página oficial de la asociación. ¿Ya sos parte de la asociación? Mediante las diferentes membresías disponibles tanto a nivel personal como empresarial, los fondos van destinados a los productos de conservación, investigación y educación ambiental que tenemos en la organización. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales o bien visitar nuestra página web para conocer nuestras futuras giras educativas, proyectos, becas e información valiosa sobre las aves de Costa Rica. Noticias pajareras, Celedonia Podcast. Bueno, estas fueron las noticias pajareras. Los invitamos cordialmente a participar de todas las actividades. Ya saben que tenemos una beca para investigación, que está ahí esperándolos. Siempre vamos a incentivar desde la Asociación Ornitológica de Costa Rica la investigación, la educación, también el sano disfrute de las aves por medio de la observación y pues que sepan que tenemos estos recursos para ustedes. Bueno, como últimas palabras, Antonio. Cuéntanos, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Te caímos bien los pajareros? En realidad me encantó el reto, porque fue un reto y me queda como un reto que resuena y resuena en el sentido de entender, eh, en este caso, un símbolo como tan particular como el yigüirro, ¿verdad? En un contexto histórico, en esa necesidad social de por qué construir símbolos, porque ya esa es una necesidad cultural, social, ¿verdad? O sea, ¿por qué construimos a cada rato símbolos que nos representen, que nos referencien, que nos autorreflejen a nosotros mismos? O sea, eso me queda resonando. E inclusive me queda resonando el hecho de que eh, de tener y de querer también explorar los demás símbolos nacionales en esta dimensión. Porque claro, llega, como vos decías, llega el mes patrio, llega septiembre y la gente decora, pone símbolos por todos lados o los medio usa, pero ¿cuál es esa reflexión profunda de lo que implica colocar un jigüiro, de lo que implica colocar una carreta, de lo que implica colocar una guaria morada, de lo que implica ahora colocar un oso perezoso? O sea, eso, ¿cómo nos puede reflejar? ¿Cómo entender? Y en definitiva, pues me encantó el reto también de poder expresarme a una comunidad muy, pues muy amplia, como lo has mencionado, y sobre todo
muy especializada, y sobre todo en Costa Rica con todo este pues auge turístico. Evidentemente esta es una de las repercusiones que ha tenido todo el auge turístico, pues una especialización en aves, me imagino. Entonces, claro que para mí es un honor que me hayan pues dado el espacio y que me hayan invitado. O sea, más bien muchísimas gracias. Y más bien, ahora que te escucho también de que tienen una beca de investigación, que no desaprovechen eso, que más bien, o sea, es súper importante la producción que podamos hacer en términos académicos, en términos de investigación y en términos de interdisciplinariedad, ¿verdad? Y creo que ese espacio que ustedes están dando de beca es una oportunidad y una posibilidad para, digamos, poder eh, ligar todo este conocimiento especializado en aves con otras disciplinas. Y en este caso lo digo por la historia, pero lo digo por la sociología y lo digo por la antropología. Definitivamente serían disciplinas que pueden aportar mucho a la comprensión del quehacer que ustedes hacen. Porque ya de por sí el quehacer como tal de del avistamiento de aves es pues una particularidad cultural de un contexto muy específico como el costarricense. ¿Y cómo se ha construido eso? Bueno, yo les recomiendo que revisen todas aquellas investigaciones sobre el turismo desde finales del siglo XIX, que han ido dando paso a toda esta construcción de qué es turismo, cómo se ve Costa Rica como un espacio turístico y por lo tanto cómo se ha posicionado en los últimos años como un gran espacio para el avistamiento de aves dentro de toda esta dinámica del turismo. Así que muchísimas gracias, un reto, reitero, un gran reto, pero muy bonito. No, hombre, las gracias a vos por de toda esta clase magistral que nos diste y todos esos elementos que nos van a permitir ahora reflexionar un poco más y también pues explicar un poquito más del por qué el jigüiro, ¿no? E ir un poco más allá y pues que sepas que la Asociación Ornitológica y el Comité Educativo pues va a tener las puertas abiertas para vos, para cuando querés visitarnos y pues que vayas a pajarear también con nosotros, Claro, que, claro. que vayamos a identificar Claro. otros pájaros que también les llaman jigüiros en Costa Rica, pero que no necesariamente son el ave nacional. Pues vas a ser completamente bienvenido. Y a nuestra audiencia, pues muy agradecidos con ustedes. Esperamos que este capítulo les haya encantado y también les invitamos cordialmente a compartir el video, a que nos dejen sus comentarios de qué les pareció y que estén atentos para el siguiente capítulo que va a ser sobre un ave muy misteriosa, sobre un proyecto bastante interesante, pero no les doy más pistas. Se los voy a dejar así para que estén atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos.